Llevaba oro, luchaba solo y murió con secretos. En la época dorada de la lucha libre mexicana, pocos nombres resonaban con más fuerza que el de El Solitario. Con su brillante máscara y un carisma inigualable, se convirtió en un héroe del ring, venciendo a leyendas, coleccionando máscaras y asegurando su lugar entre los inmortales de la lucha libre. Pero detrás de las luces brillantes y las multitudes ensordecedoras, una historia más oscura se desarrollaba en silencio. ¿Cómo fue que este ícono nacional, quien una vez noqueó a Mantequilla Nápoles en un bar y llenaba arenas por todo México, desapareció repentinamente del foco a los 39 años? ¿Y qué fue lo que realmente ocurrió en los últimos días de El Solitario? Hoy desenterramos el legado y el misterio que aún perdura de El Solitario. Roberto González Cruz nació en una familia humilde y trabajadora, siendo el menor de 7 hermanos. La vida no fue fácil, pero desde muy pequeño, Roberto se sintió atraído por el mundo de la lucha libre. No era solo un deporte en su casa, era parte del legado familiar. Su hermano mayor, Jesús, ya era luchador profesional, y cuando Roberto tenía apenas 12 años, Jesús comenzó a enseñarle lo básico: llaves, candados y el arte de contar historias con el cuerpo. La tragedia golpeó a la familia en 1959, cuando Jesús, luchando bajo el nombre de Otom Banzica, murió en el ring. Para muchos, una pérdida así habría significado el fin de cualquier sueño de convertirse en luchador. Pero para Roberto, fue el inicio de un fuego interior. En lugar de alejarse, decidió honrar la memoria de su hermano siguiendo sus pasos. El ring no lo asustaría, lo definiría. Decidido a triunfar, Roberto comenzó a entrenar de forma más seria bajo la guía de Joe, el Hermoso, un mentor respetado en el ámbito de la lucha libre. Con solo 14 años, debutó en 1960, un adolescente entrando al cuadrilátero con más pasión que técnica. En esos primeros años, usó el nombre El Zika 2, como homenaje al hermano que había perdido. Pero el camino no era fácil. Se trasladó a Tijuana, Baja California, en busca de mayores oportunidades, pero fue ignorado. Demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado desconocido. Aún así, no se rindió. Luchó en recintos pequeños, perfeccionando su técnica, fortaleciéndose físicamente y refinando su presencia en el ring. Poco a poco, aquel chico que parecía frágil comenzó a llamar la atención. Entonces llegó la transformación que lo cambiaría todo. Comprendiendo que necesitaba una identidad más fuerte para captar la atención del público y los promotores, Roberto creó un nuevo personaje, uno que resonaría por generaciones en la historia de la lucha libre. Inspirado en el famoso héroe de cómics The Lone Ranger, adoptó el nombre El Solitario, el hombre solo. Se enfundó en un llamativo traje dorado y negro, con una máscara dorada adornada con flecos alrededor de los ojos para emular el icónico aspecto del llanero solitario. Y así nació una leyenda. El cambio fue inmediato. El público quedó cautivado por aquella misteriosa figura dorada que luchaba con pasión, precisión y un carisma indiscutible. Los promotores rápidamente tomaron nota, reservándolo para combates de mayor perfil. El Solitario no era solo un luchador, era un símbolo, un guerrero solitario en el cuadrilátero, un mito en formación. El ascenso de una leyenda dorada. A mediados de los años 60, El Solitario, con su llamativa máscara dorada y su estilo hipnótico, estaba listo para dar el salto a la fama nacional. Tras años de lucha, transformación y pérdidas personales, Roberto González Cruz finalmente había forjado un personaje que conectaba con los aficionados. Y el 16 de noviembre de 1965, dio un paso fundamental al enfrentarse a Panchito Ramírez en la famosa Arena Coliseo de Guadalajara. Aquella noche fue mucho más que otro combate.
fue el inicio de un nuevo capítulo. Menos de un año después, el 6 de septiembre de 1966, El Solitario debutó en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, uno de los recintos más importantes de la lucha libre mexicana. Allí venció a Tony Reina, anunciando a la capital que una nueva estrella había llegado. Las victorias no paraban. En 1966, desenmascaró a Águila Tapatía y luego venció a Mano Blanca en otro duelo de alto calibre. Su impulso era imparable. Ese mismo año, ganó su primer campeonato mundial al conquistar el título de peso welter del Occidente tras derrotar a Luis González. El hombre de la máscara dorada ya no era solo una promesa en ascenso, era ahora un campeón. Pronto, El Solitario comenzó a trabajar de tiempo completo con la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, la promotora de lucha más prestigiosa de México, y fue bajo el estandarte de EMLL donde ascendería al estrellato absoluto. El 13 de diciembre de 1968 se enfrentó al veterano Rey Mendoza, una leyenda viviente en ese momento, en un dramático combate de máscara contra cabellera. Solitario salió victorioso, obligando a Mendoza a ser rapado en el centro del ring. Aquella noche, el público no solo aplaudió, rugió. El mito de El Solitario había comenzado oficialmente. Semanas después, consolidó su estatus al derrotar a otro gigante de la época, René Guajardo, en otra lucha de apuestas, donde la cabellera de Guajardo fue sacrificada para deleite de los aficionados. Estas victorias no se trataban solo de atletismo, eran cuestión de identidad, honor y legado, y El Solitario estaba ganando en todos los frentes. La ola blanca. A finales de los años 60, El Solitario se alió con otros dos pesos pesados de la lucha libre, Dr. Wagner y Ángel Blanco. Juntos formaron un trío temible conocido como la Ola Blanca. Vestidos con trajes blancos impecables, los tres dominaron como rudos, villanos que el público amaba odiar. Su química, carisma y ferocidad en el ring los convirtieron en una de las facciones más icónicas de la época. Pero las alianzas en la lucha libre siempre son frágiles. No pasó mucho tiempo antes de que los celos y el ego destrozaran al grupo. Dr. Wagner y Ángel Blanco traicionaron a El Solitario, lo atacaron y rompieron la sociedad en una traición brutal. Ese momento cambiaría su trayectoria para siempre y haría que el público lo adoptara de forma definitiva. Ya no era un rudo. El Solitario se convirtió en técnico, un héroe del pueblo. Su popularidad explotó. Los fanáticos, ya cautivados por su estilo y su misterio, ahora lo apoyaban con fervor. Ya no luchaba solo contra oponentes, luchaba contra la traición, la injusticia y los fantasmas de una hermandad rota. La traición dio origen a una de las rivalidades más legendarias en la historia de la lucha libre. El Solitario contra Dr. Wagner y Ángel Blanco. El enfrentamiento ardió durante años, produciendo algunos de los combates más icónicos de la época. Mientras tanto, El Solitario siguió en busca de la gloria individual. En 1969, retó a El Rayo de Jalisco por el Campeonato Mundial Medio de la NWA en Guadalajara. Aunque no logró la victoria, solo aumentó su hambre. En 1970, finalmente conquistó el oro internacional al derrotar a su viejo rival, Rey Mendoza, y obtener el campeonato mundial semicompleto de la NWA. Fue una victoria de círculo completo, testimonio de años de resiliencia y evolución. Pero quizás el momento más icónico de su rivalidad llegó en 1972, cuando El Solitario derrotó a Ángel Blanco en una lucha de apuestas y lo desenmascaró frente a un público atónito y enfurecido de emoción. El momento fue eléctrico, fue justicia, fue personal, y grabó aún más profundamente el nombre de El Solitario en la historia de la lucha libre, los años internacionales de El Solitario.
A finales de los años 70, el Solitario ya se había convertido en una de las figuras más queridas e icónicas de la lucha libre mexicana, pero sus ambiciones no se detenían en la fama nacional. Quería expandir su legado más allá de las fronteras. En una época en la que la mayoría de las estrellas de la lucha libre permanecían atadas a la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, el Solitario hizo un movimiento audaz. Se convirtió en uno de los primeros nombres importantes en abandonar EMLL y unirse a la recién fundada Universal Wrestling Association, UWA, creada por el promotor Francisco Flores y la leyenda Ray Mendoza. Con la libertad y flexibilidad creativa que le ofrecía la UWA, el Solitario alcanzó nuevas alturas profesionales. En 1982, conquistó el campeonato inaugural de peso junior de la UWA, consolidando su estatus como una de las principales figuras de la empresa. Ese mismo año, marcó otro punto de inflexión en su carrera, su creciente presencia internacional. Viaje a Japón. El Solitario no era ajeno al escenario internacional. Había realizado varias giras por Japón. Primero en 1972, luego en 1979 y 1981, representando a la lucha libre mexicana en algunos de los rings más prestigiosos de Oriente. En Japón, se enfrentó y en ocasiones hizo equipo con algunas de las máximas estrellas de la época, Tiger Mask, Tatsumi Fujinami y compatriotas como Chavo Guerrero y el Kanek. Aunque las promotoras japonesas solían estructurar sus combates de peso junior en torno a héroes locales derrotando a rudos extranjeros, la sola presencia de El Solitario dejaba huella. A pesar de las limitaciones en la narrativa del ring, mostró destellos del carisma, la velocidad y la técnica que lo habían hecho una superestrella en su tierra natal. A través de estas giras, comenzó a construir una base de seguidores en el extranjero, introduciendo el misticismo de la lucha libre a nuevas audiencias. Los Tres Caballeros. De regreso en México, el Solitario siguió dominando la escena, evolucionando no solo como una atracción individual, sino también como parte de un trío muy celebrado. A principios de los años 80, formó Los Tres Caballeros, junto a Aníbal y Villano III. El trío capturó rápidamente la imaginación de los fanáticos gracias a su elegancia, atletismo y fuertes personalidades. Sin embargo, como suele suceder en la lucha libre, la traición nunca está muy lejos. El equipo se disolvió después de que Aníbal traicionara a El Solitario, desatando una rivalidad breve pero intensa que elevó aún más la figura de ambos ante los ojos del público. Durante este periodo, El Solitario también sumó más campeonatos a su ya impresionante colección. Ganó el Campeonato Mundial Semicompleto Junior de la NWA no una, sino 2 veces, en 1980 y nuevamente en 1981, afirmando su dominio en esa categoría. Campeón mundial medio y la última lucha de El Santo. En 1982 conquistó el Campeonato Mundial Medio de la NWA, un título prestigioso que lo colocó entre los luchadores más élite de su época. Pero quizás el momento más cargado de emoción de ese año no llegó en una lucha titular, sino en un combate en parejas histórico, la última lucha de El Santo. Aquella noche, El Solitario compartió el ring con leyendas como El Santo, Gori Guerrero y Huracán Ramírez, derrotando a un equipo de rivales duros, El Signo, Negro Navarro, El Texano y Perro Aguayo. Compartir el cuadrilátero con esas figuras, especialmente en la última aparición de El Santo, fue tanto un honor como un reconocimiento al estatus de El Solitario como verdadero heredero del legado de la lucha libre, la máscara que sacudió a México. Pero si hay una lucha que se eleva por encima de todas en la leyenda de El Solitario, fue la noche del 1 de diciembre de 1985. Aquella velada, ante un público enloquecido, El Solitario se enfrentó a su más grande rival, Dr. Wagner, en un combate de máscara contra máscara. Estas luchas,
cargadas de emoción e identidad, son consideradas la máxima apuesta en la lucha libre mexicana. Tras una batalla dramática y ferozmente disputada, el Solitario salió victorioso, desenmascarando a Dr. Wagner ante miles de aficionados atónitos. El momento fue histórico. El público no solo fue testigo del final de una rivalidad, presenció una coronación. La leyenda del día que el Solitario noqueó a Mantequilla Nápoles en un bar. En la rica mitología de la lucha libre mexicana, pocas historias han alcanzado el estatus de leyenda como aquella noche en que el Solitario se enfrentó, no en el ring, sino en un bar, al campeón mundial de boxeo José Ángel Mantequilla Nápoles. La historia, narrada por el reconocido cronista de lucha Valente Pérez, mezcla mito y realidad de una manera que solo la lucha libre puede lograr. Según quienes vivieron la época dorada de los años 80, cuando las estrellas del pancracio cruzaban al cine y a la fama popular, sus reputaciones llevaban un peso real. No eran solo atletas, eran héroes y villanos más grandes que la vida, capaces de encender multitudes o imponer silencio con su sola presencia. Y una noche, el Solitario demostró cuán real podía ser ese poder. Se cuenta que el Solitario entró a un bar en la Ciudad de México junto a su compañero luchador Neptuno. Mientras ambos bebían, notaron que un hombre en otra mesa los miraba fijamente con intensidad inquebrantable. Ese hombre era Mantequilla Nápoles, la leyenda del boxeo nacido en Cuba y naturalizado mexicano, famoso por sus puños demoledores y su elegancia caballerosa. Lo que empezó como una noche tranquila se tornó tensa rápidamente. Según la leyenda, Nápoles comenzó a burlarse de la lucha libre, especialmente de El Solitario, cuestionando su legitimidad y ridiculizando la fama del enmascarado. Sus comentarios eran agudos, diseñados para provocar. Al principio, El Solitario mantuvo la calma, pero a medida que las ofensas continuaban, también lo hacía la tensión. Hasta que el enmascarado dorado tuvo suficiente. En un momento que ha pasado al folclore luchístico, el Solitario se levantó y desafió a Nápoles a una prueba de resistencia, pero no con llaves ni vuelos. Sería un duelo de caballeros. Cada hombre daría un golpe limpio al otro, sin bloquear ni esquivar, solo un puñetazo directo. Para demostrar su valentía, el Solitario ofreció ir primero, girando su rostro y desafiando al campeón de boxeo a golpearlo. Nápoles no se echó atrás. Lanzó un cruzado brutal directo a la mandíbula de El Solitario, y sin embargo, el Solitario apenas se movió. La sala contuvo la respiración. Luego, sin dudarlo, el Solitario tomó su turno. Dio un solo y estruendoso golpe que derribó al campeón mundial de boxeo en seco, noqueado, ahí mismo, en medio del bar. Cuando el caos amenazaba con estallar, otro boxeador que había acompañado a Nápoles intentó atacar a El Solitario por la espalda. Pero Neptuno, siempre leal, intervino justo a tiempo para evitar la emboscada. Al final, prevaleció la cordura. Ambos combatientes, ahora parte de una historia que sería contada por décadas, pagaron su cuenta y salieron del bar, dejando atrás una anécdota inolvidable. La muerte de El Solitario, una tragedia envuelta en misterio y mito. A mediados de los años 80, El Solitario ya era una leyenda viviente, pero su cuerpo estaba pagando el precio de tantos años de sacrificio en el ring. En la última etapa de su carrera, luchaba con lesiones crónicas que provocaban infecciones frecuentes y problemas de salud persistentes. Sin embargo, fiel a su nombre, siguió peleando, solo y sin rendirse. Fue durante una lucha contra su eterno rival Fishman, cuando las cosas dieron un giro trágico. Después del combate, El Solitario se quejó de un dolor abdominal intenso y fue trasladado de urgencia al hospital. Inicialmente, los médicos diagnosticaron su malestar como algo menor, pero a medida que los síntomas empeoraban, se hizo evidente que sufría de una hemorragia interna que requería cirugía inmediata. El tiempo se agotaba. El 6 de abril de 1986,
con tan solo 39 años. El solitario fue operado, pero nunca salió del quirófano. Durante el procedimiento surgieron complicaciones y sufrió un paro cardíaco sobre la mesa de operaciones. La Máscara Dorada jamás volvería a pisar el ring. El pacto, el accidente y el legado de El Solitario. Entre las muchas leyendas inquietantes que rodean a El Solitario, una de las más persistentes es la del supuesto pacto macabro que habría hecho con otro ícono de la lucha libre, Ángel Blanco. Según los susurros de vestidores y arenas durante los años 70 y 80, ambos hicieron una promesa inquietante. Quien muriera primero, regresaría para contarle al otro cómo era el más allá. Muchos lo descartaron como una invención de tabloide. Pero todo cambió cuando, apenas 2 semanas después de la muerte de El Solitario, Ángel Blanco falleció en un trágico accidente automovilístico. La coincidencia era escalofriante, demasiado como para ser ignorada. Los sobrevivientes del accidente avivaron aún más la leyenda. Uno de ellos, Mano Negra, contó años después a El Hijo del Santo que, la noche anterior al accidente fatal, Ángel Blanco le confesó haber soñado con El Solitario. En el sueño, Solitario aparecía y le susurraba: «Vengo por ti». Esa historia pudo haber quedado como una simple curiosidad dentro del folclore luchístico, hasta lo que sucedió después. El 26 de abril de 1986, apenas 3 semanas después de las muertes de El Solitario y Ángel Blanco, la tragedia golpeó de nuevo. Un automóvil que transportaba a varios luchadores, Vargas, quien conducía, Dr. Wagner, Mano Negra, Solar Mirs y Jungla Negra, regresaba a Monterrey después de un evento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando una llanta explotó en plena carretera. El vehículo perdió el control y se estrelló violentamente. Vargas murió en el acto. El Dr. Wagner, cuyo nombre real era Manuel González Rivera, sufrió una lesión catastrófica en la columna vertebral. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos le insertaron varillas de acero para estabilizar su espalda. El pronóstico era devastador. Le dijeron que jamás volvería a caminar, aunque con el tiempo logró recuperar algo de movilidad y caminar con bastón, su carrera en el ring había terminado para siempre. Los demás pasajeros, Mano Negra, Solar Ina y Jungla Negra, iban sentados en la parte trasera y milagrosamente solo sufrieron heridas leves. Pero el incidente solo profundizó el misterio y el temor que rodeaban la muerte de El Solitario. Para muchos, no fue una coincidencia, sino el eco de un pacto que, según creían, seguía cobrando vidas incluso después de la muerte. Durante décadas, la muerte de El Solitario permaneció envuelta en misterio, rodeada de rumores, especulaciones y leyendas susurradas desde los rincones más profundos del mundo de la lucha libre. Algunos afirmaban que su caída comenzó con un golpe brutal en el abdomen durante una lucha contra Fishman, uno de sus rivales más feroces. Según esa versión, el impacto provocó una hemorragia interna tan severa que acabaría siendo mortal. Otros apuntaban a complicaciones quirúrgicas. El Solitario había soportado múltiples lesiones sobre el ring, y muchos creían que nunca se recuperó de una operación mal realizada. En los rincones más oscuros del fanatismo, incluso circulaba una versión más dramática, que El Solitario había fingido su muerte por completo para escapar de la fama y vivir en el anonimato. Pero casi 38 años después, el misterio dio un giro inesperado. El 11 de diciembre de 2024, el respetado periodista de seguridad Antonio Nieto publicó en su cuenta de la red social X una fotografía de un documento oficial, el acta de defunción de Roberto González Cruz, el hombre detrás de la Máscara Dorada. El documento, fechado el 7 de agosto de 1986, fue emitido por el Registro Civil del Estado de Jalisco, y en él se leía con claridad: paro cardiorrespiratorio causado por una neumonía estafilocócica bilateral. El lugar del fallecimiento:
el Hospital México-Americano de Guadalajara. La causa, aunque inesperada, coincidía con lo que describen los Institutos Nacionales de Salud, NIH, como una condición potencialmente mortal. La neumonía estafilocócica puede surgir tras un estado viral o como consecuencia de una intoxicación alimentaria. Si no se diagnostica y trata con rapidez, puede evolucionar a neumonía necrosante, bacteriemia o sepsis, con o sin shock. Al final, el solitario no cayó en el ring ni desapareció entre mitos. Murió, trágicamente, en una habitación de hospital, su cuerpo vencido por una infección agresiva. Pero aunque hoy se conozca la causa oficial de su muerte, el aura mística de El Solitario, el hombre, el mito, el ícono enmascarado, sigue tan poderosa como siempre. Una vida corta, un legado inmortal. Aunque El Solitario murió con tan solo 39 años, su impacto en la lucha libre fue monumental. Su carrera se extendió por más de 2 décadas, repleta de combates legendarios, rivalidades inolvidables y un aura dorada que lo distinguía de todos los demás. Ya fuera enfrentando a Dr. Wagner, desenmascarando a Ángel Blanco, o compartiendo el ring con leyendas como El Santo, su presencia siempre era eléctrica. En 1996, 10 años después de su fallecimiento, El Solitario fue incluido en el Salón de la Fama del Wrestling Observer Newsletter, un reconocimiento no solo a sus logros dentro del ring, sino al mito que lo rodeaba. Y ese legado no terminó con él. En 1990, su hijo debutó como luchador, adoptando el nombre de El Hijo del Solitario. Con una máscara que evocaba el icónico oro de su padre, no solo buscaba luchar, sino continuar con la leyenda. Y con cada aparición, los fanáticos recordaban al hombre que una vez se alzó solo en oro, al hombre conocido simplemente como El Solitario. La historia de El Solitario es una de triunfo, mito y pérdida desgarradora. Un ícono dorado que iluminó el ring y dejó un legado envuelto en gloria y preguntas sin respuesta. Desde su ascenso como héroe enmascarado hasta el inquietante pacto con Ángel Blanco y el misterio que envolvió sus últimos días, su vida parece escrita como una leyenda grabada en el alma de la lucha libre mexicana. Pero ahora que finalmente ha salido a la luz la verdad sobre su muerte, ¿crees que los mitos se desvanecerán? ¿O que El Solitario se ha vuelto aún más eterno gracias a ellos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias inolvidables como la trágica vida y muerte de El Solitario, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nunca una leyenda.